Me complace presentarles el capítulo número 20 de las historias jamás contadas. En dicho capítulo, serán testigos de 6 historias reales de universos paralelos. Recuerden, que cada una es más impactante que la anterior, así que sin más empecemos. Esta historia le pertenece a Kevin Bejarano, quien me la envió por correo electrónico. Kevin labora para una compañía como mecánico y se encarga de las reparaciones básicas de los camiones. En la compañía colabora una señora llamada Roberta, quien es una excelente conductora desde hace varios años. Resulta que una mañana le encomendaron a Kevin ir a recoger un camión que supuestamente estaba abandonado, en medio de un camino solitario. Dicho camión era el número 11 y estaba a cargo de la señora Roberta, pero supuestamente la unidad le falló y le solicitaron dejarlo allí para que lo remolcaran, situación que es bastante inusual. En fin, cuando llegaron al sitio el camión fue inspeccionado y estaba en perfectas condiciones, es por ello que no fue remolcado y Kevin lo condujo hasta el Cedis. Durante el trayecto iba con cierto temor porque pensó que en cualquier momento volvería a fallar, pero gracias a Dios eso no sucedió. Así continuó manejando durante algunos minutos y todo con normalidad, es por ello que se relajó un poco. El tiempo pasó demasiado lento y Kevin continuó conduciendo, pero al llegar al Cedis, se llevó el susto de su vida. Resulta que antes de que él arribara, la señora Roberta ya había llegado en su camión, así que ese vehículo obviamente no era el de ella. Pero lo más extraño es que estaban frente a 2 camiones idénticos, con las mismas placas y el mismo número 11. La verdad es que era imposible que existieran 2 transportes iguales en la empresa, pero allí estaban. A los días acudieron personas de alto rango de la empresa y se llevaron uno de ellos, y les prohibieron hablar del tema. La siguiente historia le pertenece al maestro Marvin Terán, quien me la escribió en uno de mis videos anteriores. Marvin es docente de 5º grado de primaria, y un día se percató de algo que jamás ha podido asimilar. En el año 2023, impartía clases a un grupo reducido de niños, tanto así que solo eran 4 pequeños en total. Pero a pesar de que solo eran 4, en ocasiones eran bastante escandalosos y el maestro terminaba con un intenso dolor de cabeza. No obstante, disfruta al 100% su vocación, ya que desde que era muy pequeño tenía definido lo que quería ser de adulto. Transcurría el mes de mayo, y Marvin estaba sumamente contento porque era viernes, y por fin podría levantarse tarde. Los minutos avanzaron con lentitud, pero finalmente llegó la hora de salida, y como es costumbre, cada uno de los pequeños se despidió de su profesor con un afectuoso saludo de mano.
Sin embargo, minutos después el profesor llegó a las escaleras y se llevó la sorpresa de que todos estaban observando unos videos al mismo tiempo que conversaban sobre algo que no comprendía. Entonces una de las alumnas le mostró algo que lo dejó perplejo. Le mostró unos videos de cuando supuestamente acudieron a participar en unas olimpiadas en una ciudad cercana y estaban todos ellos en compañía de Marvin. Pero lo extraño aquí es que Marvin asegura que jamás asistieron, debido a que los alumnos son de escasos recursos y sus padres no contaban con los medios para los gastos, así que optaron por no ir. Pero si no fueron, entonces porque todos los niños recuerdan que sí asistieron, y además, tienen evidencia porque capturaron videos y fotografías como recuerdo. Esta historia le pertenece a Víctor Valencia, él me la envió por correo electrónico hace casi un año. El señor de pequeño fue algo solitario, y le fascinaba salir al jardín para hacer burbujas de jabón. Fue en esa época que conoció a sus amigos, y desde entonces siempre se reúnen una semana antes de Navidad y la celebran entre ellos, para luego pasar la Nochebuena cada uno con su familia. Resulta que la Navidad del año 2020 fue excepcional, en la que los 5 convivieron con total tranquilidad, bebieron un poco, degustaron sus platillos preferidos, y lo mejor de todo, compartieron como hacía mucho tiempo no lo hacían. Es importante mencionar que a Víctor siempre le ha gustado conservar recuerdos, es por ello que captura infinidad de fotografías y videos en todos lados. Esa noche fue mágica, pero lamentablemente concluyó y todos debían retomar sus rutinas diarias. El tiempo transcurrió velozmente, y nuevamente arribó la fecha que tanto anhelan para reencontrarse, y efectivamente otra vez acudieron todos. Una vez juntos, comenzaron a brindar por su amistad y a relatar lo acontecido en sus vidas, y fue allí que Víctor se percató del desfase. Una de las chicas comentó que el año 2020 lo pasó muy mal porque estuvo siempre recluida por temor a enfermarse, y lamentablemente esa reunión de amigos jamás se podría recuperar. Y fue entonces cuando Víctor se llevó el susto de su vida, porque al parecer la reunión del año 2020 no se llevó a cabo, pero él la recordaba a la perfección, y de hecho supuestamente tenía videos y fotografías, pero al intentar mostrarlos ya no existían. Era como si la Matrix se hubiera encargado de eliminar toda evidencia de su fallo. Víctor está convencido de que sí celebraron juntos en 2020, pero ya no posee las pruebas porque se borraron, y todos sus amigos recuerdan que optaron por cancelarla por el temor al contagio. Esta historia le pertenece a Carlos Fernández, él me la escribió en uno de mis videos anteriores. Nuestro amigo Carlos desde hace tiempo ha llevado una vida fitness, y un día en el gimnasio le aconteció algo que no se puede explicar. Esa mañana, como de costumbre, inició su día a las 8 en punto disfrutando de un café negro, mientras observaba las ofertas en una app que tanto le agrada. 2 horas después,
ya se encontraba en el gimnasio. A él le agrada acudir a las 10, porque a esa hora se encuentra con su amiga Olivia y también con su amigo Fabricio, a quien aprecia como si fuera su hermano porque crecieron juntos. Su día transcurría favorablemente, pero mientras realizaba un poco de ejercicio, atravesó por algo inusual. Él me relató que estaba levantando unas pesas cuando de repente dejó de percibir los sonidos, pero no era que se le hubiera bajado la presión o algo similar, sino que se percató que estaba en ese sitio completamente solo. Posteriormente observó su reloj y se llevó el susto de su vida, porque deberían ser aproximadamente las 10:30 de la mañana, pero eran las 8:05. Sin duda alguna fue muy extraño, porque en el instante en que su mente empezó a reaccionar de que algo andaba mal, sintió como si saliera de un trance, y nuevamente estaba en su casa contemplando las ofertas mientras disfrutaba del café, y al parecer todo lo que experimentó en el gimnasio simplemente había sido alguna especie de sueño. Aunque él asegura que no se trató de ningún sueño, porque fue muy tangible y detallado como para que fuera un simple sueño. Esta historia le pertenece a Felipe Olivo. Él tiene una empresa en sociedad con sus 3 amigos. Esa compañía la fundaron años atrás, y gracias a ella han podido prosperar. Transcurría el mes de septiembre, y en la sala de juntas ya estaban preparados para planear una nueva estrategia con el fin de relanzar una campaña, pero minutos más tarde la asistente de Felipe recibió una inquietante llamada. El señor Felipe llegó muy puntual, algo que no era habitual en él, y comenzó a esperar a sus colegas. De inmediato llegaron Lorenzo y Fátima, y solo faltaba Dalila para poder dar inicio a la reunión. Minutos después arribó Dalila con su ya reconocida taza de café, porque a ella le fascina el café negro para así tener una jornada muy agradable. En definitiva, estaban en la reunión discutiendo los detalles principales, y por más que deliberaban, simplemente no llegaban a ningún acuerdo. Como no lograban tomar la mejor decisión, optaron por un receso y acudieron juntos al restaurante de la empresa para degustar una excelente pasta. Allí permanecieron algunos minutos conversando sobre el pasado y sus planes a futuro, y llegó la hora de retomar el trabajo. Una vez más estaban en la sala de juntas, y en ese momento, la asistente de Felipe recibió una llamada muy extraña. La secretaria asegura que era la voz de Felipe y le solicitó que les comunicara a sus amigos que no podría asistir a la junta porque le surgió un imprevisto personal, pero que ante cualquier situación estaría al pendiente de su móvil, y la llamada se cortó. Cabe mencionar que esa llamada fue muy peculiar, porque Felipe se encontraba en la junta, y la secretaria está convencida de que aquel hombre que llamó también era Felipe. Y lo más inquietante de todo, es que revisaron el registro de llamadas y dicha comunicación no figuraba, y supuestamente no habían recibido llamadas en toda la mañana. Esta historia le pertenece a Paola Lozano. Ella me la escribió en uno de mis videos anteriores. Paola es madre soltera,
y vive muy feliz en compañía de su hijo Ramsés. Todo aconteció una mañana, justo cuando la señora Paola despedía a su pequeño porque iría a estudiar. En ese tiempo Ramsés cursaba la primaria, y sus compañeros de clase eran sus amigos inseparables. Todos los días era igual, muy temprano Paola lo acompañaba a tomar su camión y aguardaba hasta que el autobús se marchara para poder despedirlo, pero nadie le advirtió que ese día sería diferente. Paola arribó con Ramsés tomado de la mano y lo condujo justo a la parada del autobús, y ya para irse, Ramsés le brindó un gran abrazo como si no quisiera soltarla, pero la hora llegó y tuvo que abordar. Instantes después, Ramsés se asomó por la ventana y le dedicó una hermosa sonrisa, y fue allí que Paola percibió algo muy extraño. Comenzó a observar todo distorsionado, como si el autobús se desplazara en cámara lenta, pero no solo era el autobús, sino que todo transcurría con mucha lentitud, y su alrededor se pintó de un tenue color azul. Y sin más la realidad retornó a su flujo natural, pero ella se quedó sumamente asustada. Ya por la tarde estaba muy preocupada, pero gracias a Dios no ocurrió nada, y su hijo al igual que todos los niños llegaron con bien a sus hogares.